la semana pasada, quizá alguien no pudo asistir a la clase de la semana pasada, cómo se estaría relacionándose con nuestra sociedad actualmente. Recuerda que la historia lo que busca es relacionar al espacio, tiempo y sociedad, mencionarnos los hechos más importantes que hayan ocurrido y así nosotros poder proyectarnos hacia algún futuro, algún suceso que haya ocurrido en el pasado, quizás, probablemente pueda ocurrir en el futuro. Y esto justamente es lo que, eso es lo que permite la historia para poder interpretar estos sucesos. ¿Ok? Claro. Nosotros, por ejemplo, habíamos hablado de que nuestra historia tradicionalmente se va a dividir a través de esta línea de tiempo, pero también vamos a ver que hay otra forma como la historia del Perú fue dividida. ¿Okay? Así es. Así como la historia universal. La historia universal, por ejemplo, es dividida tradicionalmente a través de las edades, mientras que con respecto a lo que es la periodización social, económica o marxista, se plantea a través de las relaciones socioeconómicas que hubo entre el hombre y la economía. ¿Okay? En caso de la historia del Perú, se da algo parecido, pero más que todo, la periodización más importante que se da en la historia del Perú vendría a ser la periodización tradicional. ¿Okay? Por ejemplo, en esta imagen puedes apreciar algunos personajes que estuvieron presentes en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen podemos apreciar al hombre primitivo, ¿verdad? Los hombres que van a poblar nuestro territorio andino, ¿ok? Producto del conocimiento de la agricultura, de la ganadería, poco a poco van a ir formando estados, sociedades, van a ir formando culturas, entre ellas destaca la cultura inca, y esta cultura inca comenzó a expandirse por gran parte del territorio sudamericano, pero este imperio inca terminaría cayendo a manos de ¿quién? A manos de los españoles, ¿cierto? Francisco Pizarro, el principal invasor del Perú, logró tomar el imperio inca, dividiéndolo, convirtiéndolo en una colonia a favor de España, pero esta colonia era necesaria que fuese gobernada por un representante del rey, y ese representante del rey sería el virrey. Este virrey, por ejemplo, que está por aquí, es uno de los virreyes más importantes de la historia del Perú, ya que gracias a él se propusieron nuevas medidas, nuevas reformas, denominadas como las reformas toleranas. Y estas reformas toleranas beneficiaron más en sí el recojo de los minerales y el tributo con respecto a las colonias americanas. Pero por culpa de los abusos que van a cometer los españoles, ¿okay? Los indígenas, curacas o caciques, van a rebelarse contra España, contra la corona, y es ahí donde se estaría iniciando el proceso de la emancipación. Esta emancipación en sí lo que buscaba era iniciar la independencia a través de revueltas populares, pero recuerda que esas rebeliones populares como la de Tupac Amaru II o de Juan Santos Atahualpa fracasaron, pero en sí también motivaron a que los patriotas criollos continúen con la independencia. Y es ahí donde destaca don José de San Martín, ¿no? Aquel libertador de origen argentino, quien logra pues continuar la independencia durante la corriente libertadora del sur, y también Simón Bolívar, caraqueño, que logra concluir la independencia con la corriente libertadora del norte. Y cuando la independencia finalmente se oficializa con la firma de la capitulación de Ayacucho, el Perú se convierte en una república que va a ser representada por un Congreso Constituyente. ¿Okay? Por esa razón se dice que Simón Bolívar es aquel que logró la total independencia del Perú, logró consolidar la independencia. San Martín la inicia, pero en este caso don Simón Bolívar la concluye. En este caso. ¿Ah? Ahora, cuando el Perú fue representado a través de un Congreso Constituyente, a través de la República, este Congreso Constituyente estaría nombrando al jefe máximo del Estado, siendo el presidente de la República. Y obviamente el personaje actual que hoy en día gobierna el Perú vendría a ser Francisco Sagasti, ¿no? Personajes que van a quedar en nuestra historia. ¿Okay? Así es. Entonces, de eso se trata la periodización de la historia. Lo que busca es sacar en cuenta o entender las etapas que se trascedieron durante nuestra historia y saber cuál fue la importancia de cada etapa. Por esa razón es que la historia necesita periodizarse, darse en etapas para saber
los hechos más importantes de cada periodo. ¿Ok? Y eso es lo que justamente vamos a ver el día de hoy. ¿Chicos? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Veamos por aquí. ¿Qué era la historia, chicos? ¿Qué era la historia? Rapidito, recordando. ¿Era una ciencia de qué tipo? Social. Social, ¿cierto? Social. Ah, ponemos acá entonces que la historia era una ciencia social, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos hablado de la historia? Pregunta, ¿por qué se llama ciencia social? A ver, ¿te acuerdas? ¿Por qué se llamó ciencia social? Porque esto es el pasado de la sociedad. Ah, Relevantes. estudia el La sociedad y pasado. la comunidad. Claro, lo que pasa es que la historia se va a llamar ciencia social debido a que va a relacionar al espacio, tiempo y sociedad. Ya, voy a colocarlo por acá. Se llama ciencia social porque esta lo que busca es relacionar al espacio, tiempo y sociedad. Espacio, tiempo y sociedad. ¿Ya? Eso es lo que busca la historia como ciencia. Se llama ciencia social porque relaciona al espacio, tiempo y sobre todo a la sociedad. Y eso es lo que va a pasar con respecto a lo que es la historia. Por eso que se llama ciencia social. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. A ver qué dicen por aquí por el chat. Los hechos, claro que sí, muy bien, la Nazca, perfecto. Y esto también busca estudiar qué cosa, los hechos más importantes, del pasado de la sociedad, ¿cierto? Claro que sí, muy bien, eso es. ¿Mm? Este vendría a ser entonces la finalidad que tendría y la importancia que tendría la historia, ¿no? Se llama ciencia social porque busca relacionar el pasado, ¿no? El tiempo, en este caso, el espacio, tiempo y sociedad, y además estudia los hechos más importantes que ocurrieron durante este contexto, ¿cierto? No, es como una especie de pizarra que estoy haciendo ahorita. Ya estoy haciendo una pizarra para poder en este caso dinamizar la clase, porque sería muy aburrido, chicos, que solamente presente PPT y ahí acabó la clase. Una clase virtual es cuando el profesor interactúa en vivo, escribe en la pantalla. ¿Ya? Por eso que yo uso mi pizarra virtual. ¿Ya, chicos? No se preocupen. ¿Ya? Si gustas lo puedes copiar, no hay problema, pero no te estoy obligando a que lo copies. Igual lo vas a ver en el video. Igual vas a tener tu resumen para copiar. ¿Ya? Pero esta es una forma como quiero dinamizar la clase. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, chicos, como les decía, la historia vendría a ser una ciencia social. ¿Ok? Una ciencia social. ¿Por qué ciencia social? Porque en este caso estaría relacionando al espacio, tiempo y sociedad. Y además, esta estaría estudiando los hechos más importantes del pasado de la sociedad. ¿Ah? Este vendría a ser entonces la importancia que tiene la historia. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende con este esquema entonces la importancia de la historia? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos decir de la historia? A ver, vamos a borrar, ¿ya? Borramos por aquí. Bien. Vamos a decir ahora lo siguiente. La historia entonces como concepto tiene que es una ciencia social que estudia los hechos más importantes, más relevantes del pasado de la sociedad. Chicos, tenemos que recordar lo siguiente. La historia se va a centrar ya en estudiar los hechos más importantes, más relevantes, ya, pero la historia estaría tomando un tiempo del verbo. ¿Qué tiempo? El pasado. ¿El pasado de quién? El pasado de la sociedad. Chicos, recordemos que solamente el hombre tiene su historia y el hombre puede construir su historia.
Cuando el hombre se relaciona en sociedad, el hombre construye su historia. Es la sociedad o la comunidad la que crea su historia. ¿Ok? ¿Una sola persona puede crear su historia? Probablemente sí, pero si queremos relacionarlo en nuestra historia general, tenemos que relacionarlo con toda la sociedad. Tenemos que relacionarlo con la comunidad. La historia no puede solamente crearlo un héroe, sino es necesario la relación con la sociedad. ¿Okay? Porque si hablamos de una sola persona, no sería tan importante. Pero si hablamos de un suceso que va a relacionar a la sociedad, pues ahí se vuelve un suceso importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pasar un ratito a HU. Por ejemplo, ¿no? Ustedes de repente habrán visto el año pasado, en el informativo, el tema de la Revolución Francesa, por ejemplo. A ver, ¿quién se acuerda de la Revolución Francesa? ¿Qué fue la Revolución Francesa? A ver, ¿qué fue la Revolución Francesa, chicos? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? A ver, ¿quién me dice por aquí? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa, chicos, fue aquella situación donde el pueblo francés se rebela en contra del absolutismo, en contra del abuso del rey Luis XVI. ¿Ya? Francia en esa época pasaba mucha hambre, encima que tenía que pagar impuestos, pasaba muchas penurias debido a que Francia sufría una crisis agraria, los campos de cultivo de trigo se habían secado y eso va a generar la escasez de pan. Y producto de la escasez de pan, el pueblo francés reclamaba pan. ¿Ya? Entonces, la Revolución Francesa se va a dar debido a las condiciones negativas que está sufriendo el Estado francés. Claro, así es. Y también esta Revolución Francesa fue importante porque le permitió al pueblo alcanzar derechos. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, no pudiéramos sufragar este 11 de abril para los presidentes si es que Francia no hubiera hecho la Revolución Francesa. Porque con la Revolución Francesa se acabó para siempre en Francia el absolutismo, ¿ya? Se acabó para siempre también la situación feudal o la sociedad feudal, donde la gente estaba dividida en clases, en sectores. Habían grupos privilegiados y no privilegiados. Eso se acabó para siempre con la Revolución Francesa. Se logra la igualdad, se logra la libertad, los principales principios que logró generar la Revolución Francesa. Ajá, así es. Entonces, la Revolución Francesa fue importante porque se dio tras la situación negativa, económica, política y social del pueblo francés y lo que busca es alcanzar los derechos para todos en general. Promulgándose un 14 en este caso de julio de 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, por ejemplo. Y con eso se alcanzaron la libertad, la igualdad y la confraternidad, los principales principios de la Revolución Francesa. Entonces, date cuenta que esta Revolución Francesa, ¿quién la va a realizar? ¿Una sola persona o el pueblo en general? La comunidad en general. La comunidad, ¿cierto? Claro. La comunidad va a ser aquella que estaría justamente dirigiendo este proceso de la Revolución Francesa. Entonces, date cuenta de que la Revolución Francesa, como cualquier acontecimiento de la historia, es necesario, ¿qué cosa? Es necesario la participación de la sociedad. ¿Ya? Es necesario la participación de la sociedad. Y como es necesario la participación de la sociedad, pregunta chicos, ¿quiénes crean su historia? ¿Solamente los héroes, un solo personaje o toda la comunidad? Toda la comunidad. Toda la comunidad. Claro, entonces tenemos acá, ajá, que toda la comunidad o la comunidad, o también llamado sociedad, es la que crea, ¿qué cosa? Su historia. ¿Ah? La comunidad o la sociedad es la que crea su historia. Por eso podemos decir, y mencionamos aquí, de que cualquier suceso de la historia
no va a ser creado por una persona, sino en conjunto, en sociedad, en comunidad. Y esa va a ser justamente la importancia que tendría la historia. Entonces ya sabes, ¿ah? Si alguna vez ves una pregunta y dice, ¿no? ¿La historia lo puede crear una persona? No. La historia en sí lo crea la sociedad. Es necesario la participación, la integración de la comunidad o la sociedad. ¿Ok? Acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? La independencia no lo va a realizar solamente un criollo, lo van a realizar las masas, sobre todo las masas indígenas que van a ser utilizados para luchar contra los españoles, y los criollos quienes van a dirigir, van a encabezar, van a ser los líderes en este caso de este proceso de la independencia. ¿Ah? Así es. Entonces vemos pues que la historia en sí lo construye, lo crea la comunidad o la sociedad en conjunto. No lo crea solamente una persona. ¿Ok? Esa es la importancia. ¿Sí? ¿Se entiende con eso entonces? Ya está. Muy bien. Borramos entonces por acá. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es el campo de estudio de la historia? ¿Qué habíamos comentado? ¿Cuál es el campo de estudio de la historia? O sea, ¿en qué cositas estaría relacionando la historia? ¿Estaría cogiendo como objetivo la historia? El pasado. El pasado de la sociedad. O sea, ya sabemos que es una ciencia social, pero el campo de estudio significa a qué se va a dedicar, en qué se va a enfocar, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál es el campo de estudio de la biología? Los seres vivos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el campo de estudio de la geografía? El hombre relacionado con su medio geográfico. ¿Cuál es el campo de estudio de la economía? La distribución, la administración del hogar. Entonces, date cuenta que cada ciencia, sea natural, sea en este caso social, siempre tiene un campo de estudio. Y para la historia, el campo de estudio sería el pasado de la sociedad. Pero además, este pasado de la sociedad requiere de ¿qué? Requiere de fuentes históricas. Y también van a ayudarse mutuamente con las ciencias auxiliares. Por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que eran las fuentes históricas? Lo que estuvieron la semana pasada. ¿Qué cosas eran las fuentes históricas? A ver si te acuerdas. Vamos, fuentes históricas. ¿Qué eran, chicos? ¿Qué eran las fuentes históricas? A ver, ideas. ¿Qué recuerdan de las fuentes históricas? Evidencia, ¿cierto? Muy bien, perfecto, así es. Recuerda de que las fuentes históricas, ¿qué son? Las fuentes históricas, en este caso, son todo tipo de evidencias, ¿cierto? Evidencias. ¿Qué más? Restos, pruebas, ¿cierto? Evidencias, pruebas, restos, ¿para qué? Para que construyan el hecho histórico. Perfecto, muy bien, para reconstruir el hecho histórico. Muy bien, chicos, perfecto. Así es, eso es justamente lo que es una fuente histórica. ¿No? Perfecto. ¿Ah? Entonces ya sabes, ¿ah? Las fuentes históricas vienen a ser, en este caso, evidencias, pruebas, restos, que se encargan de ¿qué? De reconstruir el hecho histórico, ¿no? A ver, dime una fuente histórica importante. Una fuente histórica importante. A ver, mencióname una. Orales. Las fuentes orales, ¿cierto? Un ejemplo de fuentes orales. Las leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Macocapa. Mitos. Mitos, ¿no? Ah, así es. El mito de la cruz que cayó del cielo. Claro, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Creencias también. Los himnos. Leyendas. Los himnos, ¿no? Los himnos. ¿Qué más? Las cantos. Las leyendas, la cerámica, por ejemplo, ¿verdad? Las construcciones, ¿no? Las lenguas, claro, muy bien. La escritura, claro. Pertenece a las fuentes escritas, obviamente. Ajá, claro, ¿no? Ese es un ejemplo. Fósiles. Restos fósiles, claro, huesos, por ejemplo, ¿no? Claro, restos, así es. Claro que sí, chicos, muy bien. Eso corresponde a las fuentes históricas. ¿Bien?
Pero recuerda también de que las fuentes históricas necesitaban ¿de quién? Necesitaban de las ciencias auxiliares, ¿cierto? ¿Qué eran las ciencias auxiliares? Eran disciplinas que van a respaldar, ¿qué cosa? Van a respaldar el estudio del hecho histórico. ¿Ah? Eso es lo que van a hacer las ciencias auxiliares. ¿Ah? Recuerda que las ciencias auxiliares, entonces, ponemos por aquí, ¿qué es lo que buscan las ciencias auxiliares? Ponemos aquí de que las ciencias auxiliares tienen como objetivo respaldar, ¿qué cosa? Respaldar la reconstrucción del hecho histórico. Las ciencias auxiliares se llaman así porque auxilia ¿a quién? A las fuentes históricas. ¿Ya? Auxilia a las fuentes históricas. ¿Ya? Esa va a ser la importancia entonces que van a tener tanto las fuentes como las ciencias auxiliares. ¿Ya? Así es. Muy bien, entonces esa es la importancia tanto de las fuentes como de las ciencias auxiliares, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos hablado? Vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Cuál era la finalidad de la historia? Me dijiste hace un rato. ¿Cuál era la finalidad de la historia? ¿Recordás? ¿Cuál era la finalidad? No cometer qué cosa. No cometer los mismos errores del pasado. Muy bien, perfecto. Recuerda que la finalidad de la historia es no cometer Los errores del pasado. los mismos errores del pasado, ¿cierto? No cometer los mismos errores del pasado. ¿Qué más? ¿Qué otra finalidad tenía la historia? También servía para qué? Para comprender el pasado Y comprender el presente. para Entender el presente. entender el Y presente. el futuro también. Proyectarnos a un futuro. Claro, y así proyectarnos al futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La semana pasada habíamos hablado acerca del COVID, ¿no? Habíamos dicho que el COVID en sí no fue la única pandemia que afectó al mundo con este carácter pues demasiado violento, ¿no? En sí el COVID ya fue, como quien dice, ¿no? Un suceso que ya había pasado hace 100 años atrás. Claro, En su tiempo también hubo virus, pandemias. como el caso de la pandemia. Ajá, claro que sí. La peste negra. Claro, La gripe española. Fónica. claro, VIH. habíamos dicho que la gripe española fue aquella enfermedad similar al COVID-19 que va a originarse después en Estados Unidos. Se dice que es la maldición del 2020. Claro, ¿no? Como que eso ya es parte del mito, ¿no? O sea, creer en Porque maldiciones, cada pandemia era en un siglo XX. Siempre era 2020. Por ejemplo, 1920, 1720 y sucedía así. lo que pasa es de que, mira, la historia como ciencia no puede incluir a la superstición. Superstición significa depender de las características mágicas, ¿no? O sea, brujería, hechicería, maldición, o sea, como que esto, claro, es importante mencionarlo, pero la historia dice, ¿por qué voy a solamente recurrir a la hechicería, la brujería, la maldición, si hay sucesos que han ocurrido anteriormente? Eso de la maldición de los años 20 como que podría ser, podría ser, ¿ya? Podría ser. No tenemos el 100% de seguridad que siempre en los años 20 tienen una maldición. ¿Entiendes? ¿Ya? Así es. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que las enfermedades, ¿ya? Las pandemias, siempre se van a dar y siempre van a afectar a la sociedad, siempre y cuando no estén bien preparadas. Por ejemplo, esta pandemia de la gripe española que afectó a una fuerte población europea, sobre todo en España, siendo originada en Estados Unidos,
al igual que el COVID, que se originó pues en China, en la zona de Wuhan, comenzó a expandirse hacia Europa y de Europa comenzó a expandirse hacia el resto del mundo. Entonces vamos a ver pues que en sí, la historia lo que busca es decirnos que si hubo una pandemia en el año 2020, probablemente de acá a 10 años más, 5 años más, puede ocurrir lo mismo. Pero para eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar informados. ¿Por qué la gente se ha afectado mucho con esta pandemia? Porque lamentablemente no le ha dado interés. La gente dijo, ya, una enfermedad en China, China está recontra lejos del Perú, ¿qué va a llegar al Perú? Decía la gente. Claro, como cualquiera, ¿no? Pero el problema es de que uno no puede subestimar a una enfermedad tan agresiva como el virus. Y al final nos sorprendió que el virus ya había llegado desde enero, ya que los habitantes europeos que vivían pues en esa época llegaron enfermos al Perú sin darse las medidas sanitarias, sin darse el control de las fronteras. Y por eso es que el virus comenzó a difundirse en el Perú. ¿Por qué? Porque la gente no le tomó interés, no le dio importancia. Dijo, ocurrió en China, bueno, porque se mueran los chinos, ¿no? Yo escuchaba a mucha gente que decía, que se mueran los chinos, pues ¿qué vamos a hacer? Pero chicos, no podemos subestimar a una enfermedad. No podemos decir que esa enfermedad no nos va a afectar. Y mira todo lo que nos ha afectado, sobre todo la parte económica. Fuera de la parte de la salud, la parte económica ha sido duramente afectada. Entonces, pues, cada vez que pase una enfermedad, jamás digas, esa enfermedad nunca va a llegar al Perú. Porque en el momento que menos te lo esperes, la enfermedad te va a tocar de fuerte. Y eso es lo que le pasó al COVID. El COVID llegó finalmente ya desde enero. Y cuando el Estado recién comenzó a dar la alarma, en este mes, en marzo, cuando ya las personas estaban infectando, ya el 50 o 40% de la población estaba infectándose. Y eso la gente no lo sabía. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no le dieron importancia. Y ahí viene el problema. Se supone que nosotros estamos en un mundo moderno, estamos en un mundo digital. Se supone que las noticias que nosotros vemos en el Face cuando posteamos, pues son importantes y tenemos que darle importancia. Pero si la dejamos atrás, la subestimamos, pues ahí viene el problema. No estuvimos preparados. Cuento. Claro, muchas personas han tenido que recurrir al oxígeno, ¿no? A mí, por ejemplo, me dio el COVID, pero como soy joven, no me afectó directamente, solamente el virus entró a mi cuerpo, no se paseó por mi cuerpo, no afectó a ninguno de mis órganos y se fue el virus. O sea, se fue, como dicen, no, de viaje. Yo no tuve que necesitar medicamentos, ni oxígeno, ni nada, solamente me infecté, como quien dice, no fue un caso asintomático, pero sí otros miembros de mis familiares sí tuvieron que usar oxígeno, felizmente se recuperaron, pero muchas personas no han tenido pues esa suerte. Entonces, chicos, siempre es necesario darle importancia a cualquier acontecimiento, cualquier enfermedad que ocurre en el mundo. Hay que estar actualizados, hay que estar informados. Y si es una enfermedad, sea mínima o grande, pues hay que darle importancia. Sí, así es. Entonces, chicos, hay que ser prevenidos. Y sobre todo, hay que cuidarse, chicos. Hay chicos de su edad, de 14 o 15 años o 13 años, que salen a la calle sin mascarilla, salen con su scooter sin mascarilla, y de verdad, de repente no le va a dar la enfermedad a ese niño, pero sí le va a transmitir la enfermedad a su abuelito, a su abuelita, a su mamá, a su papá. Hay que cuidarnos, chicos. Hay que cuidarnos bastante. ¿Ya? Entonces, mira, sin querer queriendo, hemos hablado del contexto actual que estamos viviendo con respecto a lo que es la finalidad de la historia. Entonces, si el Perú ha sido duramente afectado por esta enfermedad, eso quiere decir que cuando haya otra pandemia en cualquier parte del mundo, pues tenemos que estar prevenidos. El Estado tiene que tomar medidas. Muy bien. A partir de esta semana se prohíben los vuelos internacionales. Pues genial, se cierran las fronteras con respecto a la llegada pues de visitantes,
la llegada pues de turistas para evitar de que el contagio sea masivo. Si se hubiera hecho esto, quizás se hubiera reducido la tasa de la enfermedad. Como lo que ocurrió en Suiza, ¿no? En Suiza, por ejemplo, la gente no sufrió muchos daños con la enfermedad, la gente hacía su vida normal, cotidiana, pero ya a partir del mes de septiembre, octubre, recién comenzó a enfermarse la gente porque ya no sabía cómo controlar las medidas sanitarias. Y quizás eso hubiera hecho el Perú si estuviera pues controlado sanitariamente al Estado, pero no lo hizo. Entonces el Perú tiene que aprender este suceso, ¿ya? Tiene que aprender este duro golpe, esta lección. Hay una frase que dice, ¿no? Cada desgracia es una lección. De repente lo habrán escuchado. Cada desgracia es una lección. Lo que le pasó al Perú con el COVID es una desgracia y por lo tanto es una lección que nos está dejando la vida. ¿Y cuál es esa lección? Que tenemos que cuidarnos y tenemos también que ser prevenidos. Y eso justamente viene a ser la finalidad de la historia. Para eso nos sirve la historia. ¿Se dan cuenta? ¿verdad? Así es. Pero ¿qué pasaría si el Perú no aprende de su error? Pues va a seguir cometiendo el mismo círculo vicioso. Y todos los círculos viciosos se le debe poner fin, ya que la historia no se dio para eso. Bueno, esa es la razón. ¿Chicos? Bien. Entonces, esa es la finalidad que tiene la historia. Chicos, no volver a cometer los mismos errores del pasado y además poder comprender el pasado y así entender nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la gripe española fue una grave pandemia que se dio durante 1920 al 22, entonces pues nosotros decimos caramba, ¿no? Eso se dio debido a que no hubo un control sanitario. Aparte que el mundo está en plena guerra mundial, finalizando ya la Primera Guerra Mundial, y probablemente pudiera haber pasado en estos tiempos y se dio el tema del COVID. ¿No? Así es. Ahora, probablemente pueda pasar otra pandemia de aquí a 5 años o 10 años, probablemente. Pero para eso hay que estar prevenidos, hay que estar informados. Chicos, hay que ver noticias, siempre hay que ver noticias, ¿no? La gente dice, no, la noticia es para adultos. Falso, chicos, la noticia es para todos. Hay que estar informados de todo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas quién podría ser considerado como un posible padre en la historia del Perú? ¿Te acuerdas? ¿Quién podría ser considerado como posible padre en la historia del Perú? ¿Te acuerdas o no? El personaje que sale en el billete de los 100 soles. ¿Quién era? Jorge Basadre. Jorge Basadre, ¿no? Claro, Jorge Basadre. ¿Qué habíamos dicho de Jorge Basadre? Jorge Basadre, pues, recuerda que fue un historiador del siglo XX quien va a narrar, a describir los sucesos, los hechos que se dieron durante el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Jorge Basadre nos dice que cuando el Perú dejó de ser dependiente de España, ahora va a ser independiente, va a ser representada por una república, pero el problema va a ser de que los militares van a ser aquellos que van a gobernar el Perú desde 1827 hasta 1872. Y toda esta época de gobierno de militares, Jorge Basadre lo denomina como el primer militarismo. Y dentro de ese primer militarismo, Jorge Basadre nos dice de que el Perú a partir de 1845 comenzó a vender ya el guano, un fertilizante muy importante para Inglaterra, para dedicarse así a la industria, ¿ya? A la industria textilera o textil, y poco a poco eso va a generar de que el Perú al vender este guano directamente requiera de ingresos. Esos ingresos, esa plata que va a llegar por vender el guano, va a darnos una prosperidad, una bonanza económica. Pero el problema es que como el Perú lo malgastó, no supo invertirlo, eso va a generar de que esta bonanza, esta prosperidad sea de corta duración, y es por eso que Jorge Basadre lo denomina como la prosperidad falaz. Así es, claro. Después se explotó el salitre de la misma forma, se dio la guerra por el guano y el salitre, perdimos la guerra, Chile nos arrebató Tarapacá, donde se encontraba la mayor cantidad de salitre peruano, y producto de eso el Perú entró en crisis. En los años 1900, ya durante la República Aristocrática,
el Perú comenzó a vender ahora el caucho, que es una planta muy importante para la industria de neumáticos. El caucho, chicos, sirve ¿para qué? Para darle la elasticidad ya a los neumáticos. Las llantas de los carros están hechos de caucho, ¿ya? Son los franceses quienes crean justamente inventan el neumático a partir del caucho, que era traído desde América del Sur, desde la Amazonía. ¿Okay? Y ese caucho va a ser muy importante, ¿no? Michelini, por ejemplo, es aquel que crea los neumáticos. Y hasta ahora hay una empresa que tiene el nombre de Michelini. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, Jorge Basadre, durante todo el contexto de la República, estaría narrando los sucesos, los eventos. Si Jorge Basadre estuviera vivo, por ejemplo, actualmente, él hablaría acerca del COVID. Él diría, ¿no? El Perú en los tiempos del COVID, por ejemplo. Es un artículo que yo voy a escribir, por ejemplo, en un libro. El Perú en los tiempos del COVID. Situación económica, situación política, situación social. Y todo lo que ha pasado se recopila. Eso es lo que haría Jorge Basadre. Por todas estas descripciones que hace Jorge Basadre, se le podría considerar como padre de la historia contemporánea del Perú. Incluso su libro, ¿cómo se llama? Historia del Perú republicano o Historia de la República del Perú. Y eso es lo que él narra justamente. Bueno, por esa razón es que Jorge Basadre podría ser considerado como un posible padre de la historia contemporánea del Perú. ¿Ok? Así es. Esa es la importancia. Chicos, muy bien. Ahora vamos a ver la periodización tradicional. Con respecto a lo que es la periodización tradicional, recordemos pues que van a ser las etapas que narran nuestro proceso histórico, ¿no? Las etapas clásicas que nosotros en primaria de repente aprendimos, ¿no? Esa línea de tiempo que vimos al inicio de la clase, ¿no? Pregunta, ¿cómo se inicia nuestra historia en sí? Bueno, nuestra historia se inicia con la etapa del precerámico, ¿ya? ¿Cuántas etapas tuvo? La etapa precerámica. Pero hay un detalle. Recuerda que la historia siempre requiere de la escritura. ¿Ya? En Historia Universal de repente te van a decir de que la escritura es la principal manifestación que inicia la historia. ¿Ya? Por esa razón es de que la pregunta sería, ¿a partir de qué momento se inicia el Perú histórico? ¿Sabes a partir de qué momento se inicia el Perú histórico? Se inicia a partir de la llegada de los españoles. ¿Por qué? ¿Qué nos trajeron los españoles? La escritura, ¿cierto? Y por lo tanto, las fuentes escritas para la historia del Perú llegarían a partir de la invasión española. Entonces, profe, el precerámico, el formativo y el periodo inca no es considerado histórico. Repito, la escritura es una evidencia muy importante para hablarnos de la historia, ¿no? Por ejemplo, ustedes en Historia Universal van a ver los temas de la prehistoria, ¿no? Van a ver, por ejemplo, acerca del paleolítico, el mesolítico, el neolítico. Van a ver acerca también del proceso, pues, donde el hombre deja de ser nómada sobre sedentario, ¿ya? En esta época no existía la escritura, no existía la propiedad privada, ¿ok? Y por lo tanto a eso se le considera como el periodo prehistórico, porque aún todavía no hay escritura. Pero a partir del año 3500, con la aparición de la escritura cuneiforme, se estaría dando inicio ya a la historia como tal. Por esta razón que algunos autores mencionan de que el periodo precerámico, el formativo y el periodo inca en sí debería nombrarse como el periodo prehistórico del Perú, porque aquí no hay escritura, aquí no hay evidencia, no hubo evidencia escrita. ¿Cuándo hubo evidencia escrita? Cuando los españoles llegaron. Y los cronistas, que van a ser aquellos autores que van a relatar en sus crónicas la situación política y social que se daba durante la colonia, ahí recién se estaría iniciando la fase histórica, porque ya se está demostrando con escritura las evidencias. ¿Te das cuenta?
Las crónicas entonces van a ser fuentes muy importantes para hablarnos acerca de nuestra historia tal y como fue. ¿Se dan cuenta? Mientras que en el periodo precerámico, en el formativo y en el imperio incaico, no hubo escritura. ¿Ya? Ahora, profe, pero a mí me han hablado del quipu. El quipu no fue una escritura, profe, no fue una manifestación de escritura. Lo que pasa, chicos, es que el quipu era un instrumento con el cual los mismos habitantes del imperio se comunicaban. ¿Pero cómo? Se comunicaban numéricamente. El quipu servía para contar, ¿ya? Servía para contar. Cada nudo servía para contar la cantidad de cosecha, la cantidad de bienes, la cantidad de hombres que había. Cuando Atahualpa, por ejemplo, fue capturado por Pizarro en Cajamarca, en el cuarto de rescate, ¿ya? Sus chasquis le traían diferentes quipus, contando los hombres que habían muerto tras la llegada de estos invasores. Entonces los quipus vienen a ser instrumentos que le servían a la sociedad inca, ¿para qué? Para poder, en este caso, contar, para desarrollar la contabilidad. ¿Te das cuenta? Profe, a mí me han hablado de los moche, los mochica, y ellos usaron la escritura payariforme. ¿Esa no sería escritura? Los mochica, así como los incas, también trataron de simbolizar de escritura con los payares. Los payares van a ser símbolos que poco a poco van a representar una figura y que probablemente el Perú tratara de iniciar el proceso escrito, el proceso histórico a partir de la escritura. Pero el tema va a ser de que no va a ser suficiente, ya que en esa época no existía la escritura. Ahora, profe, ¿y por qué no la escritura, profe? ¿Por qué se supone que si las sociedades Moche, Tiahuanaco, Huari, los Inca, eran sociedades pues de muchos conocimientos, ¿por qué no usaron la escritura? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón también. Para los incas y las demás culturas era suficiente los relatos, las leyendas o los mitos que te contaban los amautas, los grandes sabios, los grandes maestros, ¿ya? Era suficiente. Y además con la danza, la música, ¿ya? También se transmitían los conocimientos. Por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en la época de los incas, si yo fuera una mauta y ustedes estuvieran en mis clases, en el Yachalhuasi, en la Casa del Saber, lo único que yo haría es contarte un montón de cosas utilizando música, utilizando mis tambores, utilizando mi quena, mi zampoña. ¿Por qué? Porque para esta sociedad era suficiente transmitir los conocimientos de forma verbal. Y como era suficiente transmitir los conocimientos de forma verbal, no era muy necesario la escritura. Ahora entiendes por qué las sociedades peruanas, hasta antes de la llegada de los españoles, no crearon la escritura. ¿Entiendes ahora el por qué? Porque no era necesario. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Se entiende con eso, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿comprendes ahora por qué no fue necesario la escritura hasta antes de la llegada de los españoles? Por esa razón. ¿Se entiende, chicos, con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, chicos. Esa es la razón. ¿Ya? Ok. Ahora, recordemos que las crónicas, entonces, son aquellos relatos que van a narrar escritamente los sucesos de la colonia. Por ejemplo, Huamán Poma de Ayala fue aquel cronista mestizo que estaría graficando los abusos de los corregidores. Recuerda que los corregidores eran aquellos que se encargaban de cobrar el tributo indígena a las reducciones y también se encargaban de transmitir la cristiandad, o también denominado como la extirpación de idolatrías. Los corregidores tenían como objetivo enseñarles, ¿ya?, la cristiandad, cristianizar a los indígenas, porque para los españoles los indígenas eran salvajes, eran sin cultura, porque creían en dioses falsos, dioses paganos.
Por esa razón es que es ahí donde los corregidores utilizaron la fuerza. Muchas veces los corregidores golpeaban a los indígenas si no aprendían a rezar el Padre Nuestro, si no aprendían a hablar bien el español mordido, los golpeaban. Los jesuitas, por ejemplo, los maestros en los colegios mayores y menores, eran pues aquellos encargados de dirigir la educación, pero el problema es que para ellos era importante el memorismo. Tú tenías que memorizar toda la clase al 100%, y si no, el jesuita cogía su regla de madera y ¡plá!, te daba en la mano. ¿Por qué? Porque con ese castigo quería que la gente le diera importancia a la educación. Pero el problema, chicos, es que si yo utilizo la violencia, yo hago que el alumno le tenga miedo a la educación, que le tenga miedo a aprender. Y es por eso que la gente no quería aprender, porque la violencia en sí no incita a que el alumno aprenda, sino le da miedo, le da pavor. ¿Te das cuenta? Esos son unos traumas que van a generar. Y por eso es que en provincia, ¿ya?, hay papás que aplican la violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente han dejado ese trauma a los españoles, que con la violencia se tiene que incitar la educación. Con la famosa frase, la letra con sangre entra. ¿Han escuchado esa frase? La letra con sangre entra. ¿Por qué se ha hablado de esa frase? Porque los españoles usaban la violencia para que los alumnos aprendan las cosas. Y eso no estaba bien. ¿Te das cuenta? Actualmente está prohibido usar la violencia. Porque si no, el alumno ya no va a querer aprender. Pues el alumno va a decir, si me van a golpear, ¿para qué voy a ir al colegio? Mejor me dedico a otra cosa. Por eso es de que ese fue el peor error que pudieron cometer los españoles. Utilizar la violencia para dedicarse a la educación. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, chicos, vamos a ver de que todos estos relatos, estas crónicas, lo estaría presentando Guamán Poma Ayala para decirle al rey de España que sus súbditos, sus hijos, están siendo maltratados. Ahora, el rey de España les exigió a los corregidores que trataran bien a los nativos, a sus súbditos. Y si había cualquier situación de violencia, que se le avisara al rey de España. Y esos corregidores ya se tapaban sus cosas con tal de que el rey de España no se entere. Y Guamán Poma Ayala es aquel que se encarga de dibujar cómo se daba la situación violenta en el Perú colonial. ¿Se das cuenta? Esa es la importancia que van a tener las crónicas. ¿Ya? ¿Se entiende entonces para qué sirven las crónicas? Son relatos, ¿ya?, en la colonia que servían para narrar las situaciones o los acontecimientos durante la época colonial. ¿Se entiende con eso, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? Ya está. Muy bien. Esa es la importancia. ¿Chicos? Muy bien. Listo. Entonces, en la línea del tiempo podemos apreciar las siguientes etapas, ¿no? Podemos apreciar la época precerámica, donde los primeros pobladores que van a llegar desde Asia van a habitar nuestro territorio andino, ¿ok? Y esta se estaría dando hasta la formación de las primeras culturas, que va a ser denominado como el formativo o culturas preincas. Sociedades que van a acercarse en lugares muy cercanos a los valles, a los ríos, para que así formen sus culturas. Los incas también fueron parte de una cultura en el Cusco, pero los incas, cuando se expanden, ya van formando un estado imperial, y a ese estado imperial se le conoce como el Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tawa 4 en quechua, Tawa 4, Intisol, suyo tierra. Las 4 tierras o los 4 suyos del sol, ya que el sol va a ser el dios oficial del imperio. ¿Ok? Pero este imperio va a durar poco tiempo, ya que los españoles, a partir de 1532, llegaron durante el proceso de la invasión española y lograron desintegrar al imperio, generando la colonización española. ¿Ok? Durante la colonia o el virreinato
se dio el proceso de adoctrinamiento, donde la gente tenía que cristianizarse y hispanoficarse, o sea, tenían que aprender la cultura hispánica, la cultura española, para poder convivir en la sociedad. Hasta la forma de vestir también los españoles les enseñaron a los indígenas para que puedan convivir en la colonia. Después, eso es lo que va a pasar. La emancipación, recuerda que es aquella época que se inicia a través de las luchas o revueltas sociales para lograr la independencia de los españoles. Esta emancipación viene a ser una etapa anterior a la independencia, posterior a la colonia, pero anterior a la independencia. Y esta buscaba ¿qué cosa? Buscaba en este caso alcanzar la independencia o la libertad. Cuando recién se acaba la dependencia española, después de la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación de Ayacucho. Y con eso se logra la independencia absoluta, iniciándose posteriormente la república. ¿Ya? ¿Y por qué la república, profe? Porque esta va a ser la forma de gobierno que va a tener el Estado. Profe, una pregunta. ¿Y don José de San Martín estaba de acuerdo con la república? Realmente, chicos, don José de San Martín lo que quería con el Perú es que fuera gobernado a través de una monarquía constitucional. ¿A qué me refiero? Me refiero que el Perú tenga una constitución, su primera constitución, y que el rey o un príncipe de España venga a gobernar el Perú. Pero cuando San Martín dio su proyecto político, la gente se le vino encima, ya que le dijeron, oye San Martín, no seas chistoso, si nos estamos independizando de España, ¿para qué vas a traer a un príncipe de España? O sea, ¿dónde está tu lógica? Le decía. Como la gente no quería saber nada con España, el plan político de San Martín fracasa y la gente opta por una república que va a ser representado por un Congreso Constituyente y un presidente de la República. ¿Ya? Así es. Ese era el verdadero plan político de San Martín, pero ese plan fracasó. Y es por eso que hasta ahora el Perú se va a dirigir, se va a caracterizar por una república. A través de esta situación política, la democracia estaría iniciando este proceso de la república. Y actualmente nosotros nos encontramos en la república, ¿no? Hoy día que estamos 11 de marzo del 2021, vivimos en la época republicana. Eso es lo que va a pasar. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo vimos. Vamos ahora a la otra etapa, a la otra periodización. Vamos a la otra periodización de la historia del Perú. Con respecto a la otra periodización de la historia del Perú, se le conoce como la periodización materialista de la historia. Periodización materialista de la historia. ¿A qué se refiere la periodización materialista de la historia? Lo que se busca es que el Perú, en su historia, se caracterice más que todo por la situación económica, ¿ya? Cuando me hablan a mí de la periodización materialista, me están hablando de la situación económica del Perú. El autor que plantea esta periodización materialista fue el señor Pablo Macera, que fue un político y a la vez un investigador, ya que describe a la historia del Perú a través de su situación económica. Para Pablo Macera, ya, desde la llegada de los primeros hombres al Perú hasta el Imperio Inca, el Perú económicamente era autónomo, no dependía de nadie. Económicamente el Perú era autónomo. Pero con la llegada de los españoles, se estaría ahora iniciándose la dependencia de ¿quién? La dependencia de España. Económicamente vamos a depender de España. ¿Y por qué? Porque los indígenas pagan impuestos y aparte compran las mercancías que los españoles venden en los puertos como el Callao. Entonces, económicamente dependemos de España, de sus decisiones. ¿Ah? Pero cuando se logra la independencia, a partir de 1824, el Perú dejó de ser dependiente de España, pero ahora económicamente va a depender de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra durante el siglo XVIII inició como potencia
y en el siglo XIX era la primera potencia del mundo gracias a la revolución industrial, Inglaterra comenzó a relacionarse con muchos países del mundo, incluyendo América, y entre ellos el Perú. El Perú durante la independencia, por ejemplo, pedía prestado ya dinero a los ingleses. Los ingleses le van a prestar dinero, ¿por qué? Porque España e Inglaterra antes del siglo XIX eran rivales. Aparte que España apoyó a los patriotas norteamericanos para que lograran su independencia. Entonces Inglaterra se la tenía jurada. O sea, fue como una pequeña venganza que Inglaterra está haciendo con tal de perjudicar a España. Los ingleses van a apoyar económicamente a los patriotas peruanos. Por eso que nuestra independencia dependió de un capital inglés. Pero eso, ¿qué consecuencia nos trajo? Deudas. El Perú quedó endeudado. Y con la plata del guano, nosotros comenzamos a pagar una parte de la deuda externa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que la dependencia de Inglaterra se va a dar desde la independencia, o sea, desde que nosotros dejamos de ser, en este caso, dominados por España, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque con el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Inglaterra y Francia, que eran las antiguas potencias de Europa, ahora se encuentran en crisis. Y como se encuentran en crisis, es en ese momento donde Estados Unidos, que fue aquella que, como quien dice, ¿no?, se entrometió en la Primera Guerra, en la etapa final, ganó la guerra como un aliado de Inglaterra y de Francia. Estados Unidos, junto con Japón, se convertirían en las primeras potencias del siglo XX. Y es por esa razón de que nosotros, ya, durante el gobierno del señor Augusto B. Leguía, dejamos de ser dependientes de Inglaterra porque estaba en crisis. Y ahora dependemos económicamente de Estados Unidos. Un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? Todos cuando hemos sido niños, pues, siempre los días domingo, esperábamos pues la visita de los tíos, los abuelitos, ¿no? Y como todos niños, pues, de repente a ti, ¿no? O a tu hermanito, le habrán dado su propina dominical de repente, ¿no? 5 soles, un sol, ¿no? Claro, en mi época, recibir un sol era pues una maravilla, ¿no? Porque todo era barato. Ahora pues todo es caro, un sol no te alcanza ni para chicle, ¿no? Así es. Pero cuando alguien te da propina, pues como que se te convierte como tu familiar favorito, ¿cierto? Pero cuando ya te deja de dar propina, como que ahí cambia la cosa, ¿no? Y cambias por otra persona, ¿cierto? Ya, eso es lo que va a hacer el Perú. Bueno, a los que les hayan dado. Me refiero a lo que les hayan dado. ¿Ya? Entonces, mira, el Perú es como el niñito que esperaba la propina, ¿ya? La propina de Inglaterra. Pero como Inglaterra ya no tiene plata para darte propina, entonces Perú le dicen, ah, ya, ok, Inglaterra, ahí nomás, ¿no? Ahí quedó todo, ¿no? Un gusto. Y cambia la cara para Estados Unidos. Y Estados Unidos es aquel que estaría, pues, integrando económicamente, como que dice, ¿no? Apoyando económicamente al Perú. Ahora, eso no quiere decir de que Estados Unidos era buena gente, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos comenzó a invertir económicamente en el Perú? Porque Estados Unidos sabía que el Perú tenía recursos, como el caucho, por ejemplo, el algodón, la lana, el azúcar. Estos recursos eran importantes para Estados Unidos. El petróleo. Y Estados Unidos comenzaría a invertir en el Perú a cambio que el Perú le conceda el control de sus recursos. Y gracias a eso el Perú dependió de Estados Unidos hasta la actualidad. Hasta ahora dependemos de Estados Unidos. Pero con esta pandemia que se ha dado del COVID-19, y sabemos pues que China es un país que está cerca de convertirse en la primera potencia del mundo, probablemente el Perú cambie la cara. Ya no depende económicamente de Estados Unidos, sino de China. Entonces ahora, con ese momento, pasaríamos a la dependencia con China, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Eso significa que nuestra cultura también cambiaría, ¿no? Porque cuando nosotros dependimos económicamente de Estados Unidos, ¿ya? Nuestra cultura comenzó pues a alienarse, ¿no? A aprender inglés,
a vestirnos como los americanos, a comer como los americanos, ¿ok? La alienación, las costumbres que tienen los americanos, ¿no? Por ejemplo, en Navidad nosotros comemos pavo, ¿cierto? El tradicional alimento en Navidad viene a ser el pavo. Pero ¿sabías tú que en Estados Unidos la gente no come pavo en Navidad? Solamente comen pavo en Día de Acción de Gracias, ¿ya? Pero es una tradición, es una costumbre que el Perú ha sacado de Estados Unidos y es por esa razón que come pavo en Navidad. La gente aquí en el Perú, por ejemplo, en Navidad están tomando chocolate caliente, cuando nosotros estamos en verano. En diciembre nosotros estamos en verano. ¿Pero por qué toma chocolate caliente, profe? Es que en Estados Unidos, en estas fechas, se toma chocolate caliente. En Europa también. Realmente los que crean el chocolate caliente son los españoles. Ellos trajeron el cacao desde México, ¿ya? Y lo convirtieron en una bebida caliente. Y eso se va a difundir como una tradición, como una costumbre. ¿Te das cuenta? Yo como chancho, profe. Bueno, pues, pero otras familias tradicionalmente siempre comen el pavo en Navidad, ¿no? O a veces cambia, ¿no? Chancho en Navidad, pavo en Año Nuevo. Pero te das cuenta que igual comes pavo, es una tradición que se da. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos alienado a la cultura norteamericana. Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora somos dependientes económicamente de China? Pues vamos a cambiar parte de nuestra cultura. Ya no vamos a hablar inglés, vamos a hablar ahora el chino mandarín, ya no vamos a comer KFC, Bembos, McDonald's, no vamos a comer puro chifa, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso es Comida lo que china, sushi, no, el sushi es una comida japonesa. japonesa, sí, cierto. Ok, entonces chicos, date cuenta que cuando dependemos económicamente de alguien, la cultura de ese país, de esa potencia, la vamos a tener nosotros, la vamos a copiar. Y a eso se llama alienación. Y, chicos, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió entonces la periodización materialista propuesta por Pablo Macera? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Profesor, todo claro. Ok, listo. Genial. Sigamos. Profesor, Dime, hijo, cuéntame. una pregunta. ¿Perú siempre dependió de Estados Unidos o anteriormente dependía de otro país? Como te dije, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, nosotros dependíamos de Inglaterra. Y hasta antes de la independencia, dependíamos de España. ¿Te das cuenta? Cuando los países son potencias, nosotros dependemos. Nos conviene en castellano. El Profesor, Perú creo dime, que actualmente dependemos de Chile. mira, hijo, realmente nuestra economía depende más que todo de las exportaciones de materias primas, al igual que la minería. Pero los capitales que están presentes siempre van a ser capitales norteamericanos, hasta ahora. Cuenta, claro, siempre hemos dependido de alguien. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos nuevas relaciones con China, o sea, nosotros ya tenemos un TLC con China, nosotros le vendemos productos a China y China igual nos vende sus productos baratos por el TLC que se ha firmado. Pero si nosotros nos acercamos más a China, ahí la cosa cambia. Si China invierte en nuestra economía, en nuestras exportaciones, pues obviamente también vamos a acercarnos tanto a China que vamos a copiar su cultura. Y eso es lo que está pasando. Muchos inversionistas actualmente son chinos. Muchas empresas en el Perú ahora son empresas chinas. ¿Por qué? Porque China tiene un buen capital, tiene buen ingreso, ya que está convirtiéndose en un posible país potencia. Ya China está a un paso de ser la primera potencia del mundo. Y como China está despertando como primera potencia del mundo, se ha dado una guerra tecnológica. Estados Unidos ha enfrentado con China económicamente porque China se está convirtiendo en una potencia y está afectando los intereses de Estados Unidos. Sobre todo Donald Trump, ¿no? Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, pues comenzó a crear una guerra tecnológica con China, ¿no? Censurando a los equipos de Huawei la aplicación Google. No sé si te enteraste de esa noticia. Y producto de eso, pues el mundo se dio cuenta de que hubo una gran guerra comercial debido a ese contexto. Y Donald Trump, el año pasado, ya, con la pandemia,
¿A quién crees que le echó la culpa? Obviamente a los chinos, porque Donald Trump dijo de que ese virus se transmitió en China y por lo tanto los chinos crearon el virus. Entonces, date cuenta que económicamente los países, por sus intereses, siempre van a estar en guerra, siempre van a estar en conflicto. El TikTok, ¿no? Una aplicación que hoy en día, pues, es una fiebre, ¿no? ¿Qué joven no utiliza el TikTok, ¿no? Bueno, yo no lo utilizo, aún no he descargado la aplicación porque no he tenido tiempo, ¿ya? Quizás cuando esté de vacaciones, de repente, no sé, ¿ya? Pero la gran mayoría de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, mis primos, hermanos, por ahí, ellos utilizan el TikTok porque es una fiebre, o sea, es algo moderno que los está, pues, representando, caracterizando, ¿no? Como el WhatsApp, ¿no? En el 2014, por ejemplo, era una fiebre usar el WhatsApp y antes costaba el WhatsApp. Antes tenías que tener saldo para enviar un WhatsApp. Ahora tienes que tener internet nomás para mandar un WhatsApp. El WhatsApp ahora pues es gratuito, entre comillas, ¿no? El Instagram, por ejemplo, que también se vuelve una fiebre en el 2014, 2015. ¿No? Claro, o sea, date cuenta que siempre cuando hay un cambio tecnológico se vuelve una tendencia, se vuelve una influencia. Y eso es lo que pasa con las costumbres. Claro, así es. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Así es. Muy bien. Sigamos. Ahora, recordemos, chicos, que en nuestra historia del Perú, ya, sobre todo las culturas preincas, van a ser divididas en horizontes e intermedios. ¿Te acuerdas qué autor había dividido a las culturas preincas en horizontes e intermedios? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué autor? El denominado John Rowe, ¿ok? John Rowe es aquel autor que comenzó a relacionar situaciones económicas, políticas, ¿ya? Y además relacionar el aspecto material con la cerámica y la expansión que tuvieron las culturas. John Rowe decía que las culturas que lograron expandirse por gran parte del territorio van a ser denominadas como los horizontes o culturas horizontales. ¿Y cuáles van a ser esas tres culturas horizontales que van a formarse en nuestro periodo pre-inca o las culturas pre-incas? Esos tres horizontes fueron las culturas Chavín, ¿ok? La cultura Wari y la cultura Inca, que poco a poco se convierte en el imperio o el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, ¿por qué Chavín logró expandirse por gran parte del territorio peruano? Lo que pasa es que Chavín, ya, al tener a los mejores sacerdotes, ya, los pueblos que estaban alrededor de Chavín van a visitarlo constantemente. Y como Chavín tuvo una gran influencia sobre gran parte del Perú, eso vendría a representar justamente por qué Chavín es una cultura horizontal, es una cultura panandina, una cultura que tuvo una gran expansión política e ideológicamente. Pero cuando Chavín cae, producto de un fenómeno del Niño, los sacerdotes dejaron de ser, como quien dice, no bien vistos, perdieron su reputación, y por eso es que los sacerdotes finalmente, al tener este desprestigio, ya no son tan importantes. Pero en la costa, sobre todo en la costa norte y en la costa sur, van a originarse culturas que poco a poco van a utilizar proyectos hidráulicos para así realizar su propia economía. Por ejemplo, los moche, que van a abarcarse en la costa norte, ellos van a utilizar los huachaques o las chacras hundidas para así fabricar la totora. La totora era una planta con el cual van a tejerlo y van a hacer sus caballitos de totora para dedicarse a la pesca. Los Nazca, que se encontraban en la costa sur, ellos van a crear puquios o canales de regadío. ¿Para qué? Para poder también así utilizar el agua del subsuelo y también su economía pueda abastecerse. Que su economía, su cosecha, más que todo, sus alimentos, no se malogren, que no se perjudiquen por la condición climática. Tú sabes que la costa es un lugar seco, en la costa no llueve, en la costa solamente garúa. Y como en la costa garúa, entonces era muy, pero muy, como que dice, ¿no? Difícil tener grandes lluvias. Para eso es que justamente los Nazca van a crear acueductos o canales hidráulicos que van a poder llevar el agua del subsuelo. ¿Ya? Incluso, ¿alguna vez te has preguntado por qué
en Cajamarca, en el mes de febrero, se celebran los carnavales, por ejemplo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se celebran los carnavales? ¿Se han preguntado o no alguna vez? ¿Por qué se celebran los carnavales en Cajamarca? ¿Y por qué cada vez que son carnavales? ¿Homenaje a alguien? Claro. ¿Y por qué en carnavales necesariamente la gente tiene que usar agua? Tiene que jugar con el agua. ¿Saben por qué, chicos? Porque en Cajamarca los antiguos habitantes, como sufrían el problema de las lluvias, ¿ya? Ellos realizaban danzas, celebraban bailes, para que los dioses los bendigan con lluvias. Y cuando los dioses los bendían con lluvia, los bendecían con lluvia, perdón, bendecían con lluvia, los mismos habitantes agarraban el agua y comenzaban a disfrutarla. Comenzaban a echarle agua a la gente, ¿para qué? Para darle gracias a los dioses de que le han abastecido de lluvias. Y sus cosechas van a ser totalmente beneficiadas con las lluvias. La pintura que se utiliza, por ejemplo, es un color que representa la alegría. Por eso que en los carnavales la gente agarra su chuño, agarra su talco, agarra su serpentina, a veces también agarran ortiga, ¿no? Y entre ellos bailan, hacen su cortamonte, ¿no? Ponen su arbolito y en el arbolito ponen ahí, pues, ¿no? Paneras, juguetes, ¿no? Cortan el árbol, ¿no? Y se llevan las cosas, ¿no? Ya, esos cortamontes o yunzas, como le dicen en provincia, son parte de la tradición de la sierra con respecto a la alegría de las lluvias. ¿Te das cuenta? Es una tradición. Y eso es lo que pasaba ya durante la sierra, durante este contexto. Era importante las lluvias. Pero ¿qué pasaba cuando había escasez de lluvias? Ahí viene el problema. Tenían que buscar cualquier proyecto para que puedan beneficiarse así de las lluvias. Por eso que los carnavales, yo tampoco lo sabía cuando comencé a estudiar acerca de los carnavales, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué en carnavales la gente se echa agua? O sea, ¿por qué desperdician el agua? Decía yo, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Siempre uno se pregunta el por qué. Pero cuando comencé a investigar, me llevé con esa gran sorpresa y me parece bastante interesante, ¿ya? Ahora entiendo por qué la gente se echa agua en carnaval, ¿no? Y acá en Lima, pues, la gente lo que hace es agarrar globos de agua, ¿no? Y comienzan a echarle cosas a la gente, a los carros, ¿no? ¿Qué niño no ha jugado carnavales, no? Me incluyo, ¿no? Obviamente, ¿no? Con su pistolita de agua, ¿no? Con su chusguete, ¿no? Claro, son costumbres, ¿te das cuenta? Así es. Muy bien, ¿ya? Entonces, chicos, como te decía, en el intermedio temprano, ya se va a buscar utilizar proyectos hidráulicos para así beneficiar a la cosecha. ¿Ok? Así es. Ahora, después de esto, en la región de Ayacucho, la cultura wari, chicos, por ejemplo, ya comenzó a expandirse tanto que logró someter a muchas culturas del intermedio temprano, a los mochas, a los nazca. Y eso va a generar de que la cultura wari se convierta en el segundo horizonte, porque logró la máxima expansión. Ahora, esta cultura wari también tuvo un gobierno de carácter militar, un gobierno expansionista, urbanístico. Pero cuando el imperio wari se desintegra, las antiguas provincias del imperio van a comenzar a ser autónomas, van a dejar de ser las cabeceras de región y se van a convertir en provincias o culturas. Por ejemplo, la cultura chimú, la cultura chincha, chachapoyas, aymaras, ¿ok? Esas culturas van a estar dentro del intermedio tardío. ¿Qué es el intermedio tardío? Es la última época donde las culturas aparecen tardíamente, tardemente, ¿ya? Y entre esas culturas tardías destaca la cultura inca, que se encontraba en el Cusco, en el Valle de la Camama. Y esa cultura inca se expande tanto que logra formar el imperio. Y ese imperio inca estaría dentro de este contexto llamado el horizonte tardío o el tercer horizonte. Y eso es el por qué John Rowe hablaba de que las culturas pre-incas se dividen en horizontes e intermedios, por la expansión y también por parte de la cerámica. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver de qué eso es lo que plantea John Rowe.
Con respecto a lo que es Lumbreras, Lumbreras plantea el formativo. Eso yo te lo expliqué hace un momento. El formativo viene a ser aquella época donde las culturas, producto de sus necesidades económicas, políticas y sociales, van a relacionarse y van a formar, van a crear una cultura. Ya este proceso de creación de culturas, Lumbreras, lo denomina como el formativo. Ese formativo se va a dividir en 3 etapas. Ahora lo vamos a hacer, no te preocupes, tranquilos, ¿ya? Ahora, ese formativo, ¿ya? Se va a dividir en 3 etapas, ¿ya? El formativo inicial se le conoce así cuando los primeros estados comenzaron a ubicarse cerca de las regiones, ¿no? Andinas. Entre ellos destaca Sechín, Cotox, ¿ok? Destaca, por ejemplo, Cupisnique, Garagay, Galgada. Chavín de Huántar, que logra estar dentro en su auge en el formativo medio, y las demás culturas, después de haberse desintegrado la cultura chavín, estarían apareciendo en el formativo final. La cultura Paracas Metrópolis, la cultura Moche, Naja, Tehuanaco, Huari, hasta los incas estarían siendo parte del formativo final. ¿Okay? Lumbreras y John Rowe entonces van a comenzar a mencionar cómo las culturas pre-incas se dividían. Y entre ellos van a relacionarse con respecto a la cerámica, ¿no? El aspecto cerámico fue una prueba muy importante que va a caracterizar a las culturas. La primera cerámica, por ejemplo, pertenece a Chavín. Recuerda que Chavín tenía una cerámica totalmente sencilla, monócroma, ¿ok? De un solo color. La cerámica Nazca tenía distintos colores, distinta forma, tonalidad, ¿ok? Claro, lumbreras en este caso, todos apaguemos el micro, por favor. Lumbreras y en este caso John Rowe logran verificar, logran mencionar de que cada cultura tenía su propia cerámica. Y eso es lo que justamente van a comentar. Lumbreras y John Rowe entonces poco a poco distinguen la cerámica. Y la expansión. Los incas, por ejemplo, lograron expandirse por todo este territorio sudamericano, mientras que las demás culturas se van a abarcar por gran parte del territorio nacional, destacando cada una por su propia cerámica, por sus propias construcciones. ¿Ya? Muy bien. Con respecto a las fuentes históricas, ya habíamos comentado, ya sabemos que las fuentes históricas son las evidencias que permiten reconstruir el hecho histórico. Entre ellas destacan las fuentes orales o tradicionales, ya, fuentes orales o tradicionales, donde se estaría dando los mitos, las leyendas, ¿no? Las transmisiones verbales, ¿ok? Las fuentes escritas o documentales, que se inicia con la escritura, con las crónicas, por ejemplo, las fábulas, ¿ok? Todo lo que sea medio escrito pertenece a las fuentes escritas o documentales. Las fuentes materiales o arqueológicas, aquellas que van a representarse como la cerámica, construcciones, ¿ok? Algunos restos fósiles que también pertenecen a los restos materiales. Las fuentes etnográficas o costumbristas son aquellas que representan el folclore, la costumbre, la gastronomía, por ejemplo, y las audiovisuales son las fuentes modernas que usan la tecnología, por ejemplo, los videos, los PPT, por ejemplo, ¿no? Los TikTok, por ejemplo, es una fuente audiovisual, ¿no? Así es. Todo lo que sea moderno, que use tecnología, se le considera como fuentes audiovisuales. Los documentales, ¿no? Así es. Entonces las fuentes orales son aquellas que van a ser transmitidas verbalmente, como el caso de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, los hermanos Saya, la leyenda del Cerro San Cristóbal, ¿okay? Que les había comentado la semana pasada. Las fuentes escritas se van a representar por ser restos que van a utilizar a la escritura como principal fuente, destacando las crónicas, ¿no? Como el caso de Guamán Poma Ayala con Nueva Crónica Buen Gobierno, las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? Donde se narra la primera parte, la historia de los incas, incluyendo la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, las fuentes materiales, que vienen a ser fuentes o, en este caso, restos tangibles, observables, ¿no? Por ejemplo, como la cerámica, el tumi, la cabeza clava, las construcciones, ¿ok? Así es. Las fuentes etnográficas, todo lo que sea gastronomía, danzas, el folclore, platos típicos, bebidas típicas, vestimenta típica, y las audiovisuales, las fuentes modernas, por ejemplo, como el tema de los black videos, ¿no?
donde se logra pues demostrar el gran escándalo durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Los mamanivideos, que también serían parte de las fuentes audiovisuales. ¿No, chicos? Muy bien, entonces, esto sería con respecto a lo que es la clase, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a pasar al libro, al material, para ver las claves, ¿ok? ¿Todos tienen su material? ¿Todos tienen su material? Ok. Miss Irela, ¿me podría pasar el anfitrionato, por favor, para poder compartir pantalla, material? Listo, mis gracias. Bien, vamos a material entonces, ¿ya? Los que tengan el libro, genial. Los que no tengan el libro, por si acaso en el intranet también he colgado este PDF, ¿ya? Para que lo tengan, ¿ya? A ver, la número 1, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, ¿qué analiza la historia? ¿Qué ponemos de respuesta? ¿Qué analiza la historia? ¿El pasado de qué? De la El pasado de la sociedad. Entonces colocamos en respuesta pasado de la sociedad. Los que tengan el libro físico, coloquen ahí el pasado de la sociedad. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué ciencias pueden ayudar al mejor estudio de la historia? Las ciencias auxiliares. ¿Ya? Ciencias auxiliares. Siguiente. ¿Por qué la historia la hacen los pueblos? Porque es necesario la participación o intervención en sociedad para poder crear nuestra propia historia. Porque es necesario participar o intervenir en comunidad para crear nuestra propia historia. ¿Ok? 4. Mencione 3 fuentes arqueológicas. A ver, chicos, fuentes arqueológicas. Ejemplo, cerámica como el La ciudadela de Chanchán. Claro, la ruina de Chanchán, el Quero. Coloquen lo que ustedes recuerden, lo que ustedes gusten, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. 5. Menciona 3 ejemplos de fuentes lingüísticas o lenguas. Las lenguas que se hablaban en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el quechua, el aymara, el cauqui. ¿Ya? Cauqui se escribe con C y con Q. ¿Ya? Lo voy a poner en el chat por si acaso. A ver. Voy a poner aquí para todos. Cauqui se escribe así. ¿Ya? El aymara, el quechua y el cauqui. ¿Okay? Lenguas que se hablan en el Perú. Bien. Siguiente, ¿qué contiene cada horizonte cultural? Contiene una gran expansión y su propia cerámica. Coloquen ahí, contiene una gran expansión y su propia cerámica. Gran expansión y propia cerámica. Bien. 8. Dice, ¿qué periodos transcurrieron en la historia del Perú antes del primer horizonte? Ponen ahí precerámico y el formativo. Coloquen ahí precerámico y formativo. Precerámico y formativo. 9. Menciona 3 importantes estudiosos de la historia del Perú. A ver, lúcete. 3 importantes estudiosos. Basadre, por ejemplo. ¿Qué más? John Rowe. Juan José Vega. Claro. Lumbreras también podría ser un gran estudioso, ¿no? Basadre, John Rowe, Lumbreras. ¿Ya? Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui también, así es. Muy bien. Última. Esta sí la puedes hacer tú, dice, ¿por qué la historia no la hacen solo los héroes? Ya, lúcete. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario qué cosa? Porque no, ¿Por qué es necesaria la comunidad? Exacto, es necesario la intervención de la comunidad o la sociedad. ¿Ok? Coloquen ahí, porque es necesario la intervención de la comunidad o la sociedad para crear su propia historia. ¿Ya? Para crear su propia historia. Listo, hasta aquí. ¿Se entendió con eso? ¿Sí? Todo claro. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, sí, chicos, profesor. ahora sí pasamos al temático. ¿Ya? Todos vayan al temático, por favor.